En esta edición vamos a presentar el tema el cuento. El cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real. Esta narración, como nos marca aquí el esquema, pues está bajo un argumento fácil de entender, cuyo objetivo es informativo o lúdico. El cuento, como historia o narración, comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico que en ocasiones no se especifica como tal. De forma genérica, se ha establecido que las características y la estructura del cuento pues plantea tres aspectos: comienzo, nudo y desenlace. El comienzo se refiere al inicio de la historia, es decir, es aquí donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. El nudo, esta segunda parte, pues se centra en el relato, es decir, aquí es donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes que llevan a cabo esas acciones inesperadas. Y por último, el desenlace. En este se supone el cierre del relato, es decir, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una situación. Aquí hay ocasiones en las que las fábulas, que son parte del cuento, pues la historia termina con una moraleja. Sin embargo, el cuento hay de dos tipos. Y tenemos que hay cuentos de tipo popular y cuentos de tipo literario. El primer tipo, que es el cuento popular, se refiere a toda aquella narración o relato que se trata de historias ficticias de autores desconocidos y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuentos pues pueden ser cuentos basados en hadas o personajes maravillosos. Por eso se le denominan populares. En cambio, el tipo de cuento literario, este tipo de cuento nos manifiesta igual una narración o relato, pero va encaminado a una historia que también puede ser ficticia, pero que a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, pues ha sido creada directamente en forma escrita. Es decir, aquí la mayoría de los casos en el tipo literario, pues el autor es conocido, a diferencia del popular. Y como un ejemplo para diferenciar estos, pues acá tenemos El gato negro de Edgar Allan Poe, que es un ejemplo bastante común y que muchos tal vez ya lo han leído, y es un ejemplo del cuento literario. Esto es todo por hoy. Espero les haya quedado claro a qué se refiere el cuento y nos vemos en una próxima edición de este curso propedéutico de la competencia lectora. Cuídense.